Estimados hermanos, hermanas de la iglesia de Chapó, para mí es un gusto en esta jornada de día domingo dirigirme a ustedes para de alguna forma compartir la palabra del Señor. Y uno siempre debería estar disponible para hacer el trabajo que el Señor nos manda. Entonces, además de ser una bendición, es un desafío de forma personal también. Esperamos en el Señor que estén todos bien en su casa, con su familia, y en nuestro deseo que el Señor pueda bendecir su vida en diferentes áreas acá en la tierra. En el día de hoy, estimados hermanos y hermanas, me quiero compartir con ustedes el- la palabra del Señor, que va a estar basada en el libro de Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 del capítulo 11. Y ahí vamos a tocar el tocante a una de las virtudes que el Señor nos pide que como cristianos podamos nosotros ejercer. Y tengo algunas cosas apuntadas que las quiero compartir con ustedes, pero ante todo yo quiero pedirles también que ustedes estén orando por mí, por mi vida, para que el Señor me pueda usar y yo pueda ser también un canal de bendición para la iglesia. Es una alegría, hermano, de poder compartirla y quiero que nos contactemos con el Señor un momento y pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos pueda guiar. Padre Santo, en esta jornada de este día, le damos gracias, Señor, por una semana más que hemos terminado. Gracias, Señor Dios, porque también tu palabra en cada día de nuestra vida es la que nos fortalece, nos alienta en nuestras familias. Le damos gracias también, Señor, porque ahora vamos a abrir tu palabra y esa es la palabra tuya que viene de ti, Señor, y es una palabra bendita. Y al ser bendita, Señor, nos va a nosotros a fortalecer, a animar, a corregir, Señor, a enmendar si es necesario. Señor Jesucristo, nos disponemos en tus brazos. Te pido, Señor, que en mí puedan salir palabras sabias, palabras con, Señor, la sabiduría de ti, Padre mío. Pido bendición también por todos los hermanos que nos van a escuchar, algunos amigos, ¿no? Tú sabes, Señor, hasta dónde puede llegar tu palabra. Por eso, Señor, no, me encomiendo y encomiendo también la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, como decía, hermanos, vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, el primer versículo, se va a tratar la exhortación de la palabra en esta jornada. No perder la fe en circunstancias adversas, de conflictos o complicadas. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana. No perder la fe en circunstancias que acabamos de mencionar. Dentro de las virtudes que un cristiano, hijo de Dios, debe cultivar y tener, es la fe. Esta va acompañada por el amor y la esperanza según el libro de 1 Corintios 13:3. En el libro de 1 Corintios 13:3, ahí la palabra del Señor nos da a entender que tanto el amor, la esperanza y la fe van de la mano. Pero en esta oportunidad yo quiero compartir o vamos a hablar solamente respecto a la fe, sin dejar de lado, por supuesto, las otras virtudes que nos señala el libro antes mencionado, ¿ya? Entonces, la fe. En primer término, tendríamos que señalar qué es la fe. Y no hay mejor diccionario, y aquí usted va a concordar conmigo, que la propia palabra de Dios, según Hebreos 11:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este versículo? 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así lo define el libro de Hebreos. Dice que
es la seguridad que yo debo tener, o que usted debe tener, en lo que esperamos, lo que está por venir, algo que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos, pero es seguro que llegará. Entonces, definimos en primer lugar qué es la fe. Debemos tener en claro que Dios es el autor de la fe. Ese es otro concepto que queremos mencionar esta mañana. Dios es el autor de la fe. Hebreos 12:2 habla de eso y dice que Él es el autor y también es el consumador de la fe. Dios nos provee todo. Nuestra parte entonces es recibir lo que Él nos quiere dar, y es ahí donde debe actuar la fe en Él. Cabe preguntarse también, hermanos, ¿para qué sirve la fe en un hijo de Dios? Muchos de nosotros, cuando recién empezamos en los caminos del Señor, de repente nos preguntamos, pero ¿por qué se habla tanto de la fe? Se habla del amor, se habla de eh, la esperanza y otros conceptos bíblicos. Lo vamos a comparar, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un viaje a la nieve, por ejemplo. Uno, al hacer ese viaje, necesita llevar em, ropa apropiada, zapatos apropiados para poder estar allá. Cuando yo, en conjunto con los jóvenes de la iglesia, tuvimos la oportunidad de ir a la nieve hace 1 o 2 años atrás, primera vez que yo iba, y en realidad no fui preparado para esa ocasión. Me acuerdo que con Vicky eh, empezamos a recorrer la cordillera, y lo primero que a mí me impactó fue ¿cuánto se llama? El horizonte extremadamente blanco, y eso a mí me afectó los ojos. Después me costaba mirar, me costaba observar. Entonces, comentando con otros hermanos, decían, era necesario traer gafas, era necesario para el frío traer gorros. Nosotros fuimos así nomás. Entonces, comparativamente, para estos casos hay que ir con una ropa apropiada. Lo mismo ocurre con la fe. La fe es, vamos a decirlo de alguna forma, no una es como un utensilio en nuestra vida diaria para poder peregrinar de aquí hasta que el Señor nos llame. Por eso que es necesario tener presente y tener seguridad para qué nos sirve la fe en un Hijo de Dios. Primero podemos decir que conduce a la relación con Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible acercarse a Él. Por lo tanto, debemos eh, cultivar la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué más? La persona logra crecer en la fe mediante la lectura de la palabra y también a través de la oración. 3. La fe infunde esperanza y amor. Podemos mirar el futuro tranquilo y amar a Dios y al prójimo a la vez. Entonces, para eso nos sirve la fe. Nos conduce a una relación con Dios todos los días, dependencia de Él. Nosotros logramos crecer en la fe, y también la fe infunde esperanza y amor. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, se registra, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos y hermanas, ejerzamos, alimentemos y crezcamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para recibir los beneficios de parte de Él. Hay un caso que menciona la Biblia, que uno de los discípulos de nuestro Señor no confió o no puso su fe en que el Señor Jesucristo resucitaría. Y usted ya se imagina quién es. Es el discípulo Tomás. Y el Señor, cuando lo encontró, le dijo, porque me has visto, Tomás, por eso creíste. Dice Juan 20:29. Este es el diálogo que
que Jesús tuvo con su discípulo. Nosotros, hermanos, los seres humanos, dada nuestra limitación como tal, nos es más fácil ver o tocar que para creer. Pero la palabra del Señor nos desafía en esta oportunidad a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dada nuestra limitación, decimos o queremos sentir, queremos ver, palpar. Pero la fe, como la describíamos al principio, requiere que nosotros podamos confiar en el Señor ciegamente, que lo que Él va a hacer con nuestra vida va a ser de bendición. Otra pregunta que tengo acá. ¿Qué podemos hacer con la fe? Y una de las respuestas sería, por ejemplo, que nos motiva a realizar cosas que de otro modo no tendrían razón. Podemos lograr lo que sería imposible. Cabe dejar en claro que humanamente es difícil, por no decir imposible, ejercer fe sin la intervención y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces la fe también nos sirve para lograr cosas imposibles. En estos tiempos difíciles que nos toca vivir, ya que el panorama mundial nos afecta directamente debido a la inseguridad, a la inestabilidad en distintas áreas de la vida, sumado a eso la lucha particular que cada uno tenemos, nos puede llevar a mirar con cierta inseguridad la vida aquí en la tierra, aún siendo cristianos. Por eso es importante la fe en el Señor Jesucristo. También, hermanos, hay peligros respecto con la fe, los peligros con la fe. Y para eso yo quiero también compartir con ustedes lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, nos advirtió qué pasaría con la fe en los últimos tiempos. Hay un ejemplo en el libro de San Mateo, capítulo 24, del versículo 10 al 12, usted lo puede buscar. Según yo anoté aquí la nueva versión internacional, lo señala de la siguiente forma. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Y aquí yo también quiero detenerme unos par de segundos y comentar con ustedes. Eh, estamos al frente de muchas acciones, tanto a nivel mundial, tanto a nivel regional como país, a nivel sectorial, en que vemos muchas cosas, hermanos, y yo sé, hemos conversado con otros hermanos, con diferentes personas, en que llegamos a la conclusión que todo se está como de alguna forma alineando, podemos decir, ¿no? Para un acontecimiento que está también en la palabra de Dios, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y por eso que Él nos advirtió respecto a lo que iba a pasar con la fe. Muchos se apartarán de la fe. Lamentablemente esto está sucediendo, especialmente en las iglesias actualmente. Muchos de los cristianos, dada la situación de pandemia que está el mundo, por ejemplo, no nos podemos reunir en los templos. Ese era un ejercicio que nos ayudaba bastante para la comunión con el Señor Jesús y también con la comunión con cada uno de nosotros. Y ya no se está vibrando con el Evangelio a través de la fe. No se ora, no se alimenta de la palabra, pero sí tiene cabida otro tipo de acompañamientos diarios. La fe está en peligro, en serio peligro de desaparecer en algunas personas. Ojalá no sea el caso de alguno de nosotros, y si así fuera, podemos acercarnos al Señor, porque Él nos invita a que podamos ir a Él para encontrar nuevamente la fe que requerimos. Otro elemento, hermano, que podemos mencionar que está ocurriendo y que lo dice la palabra de Dios, es que la maldad del hombre está sobreponiéndose a la fe. ¿Ya? Es la maldad que sube, y la fe, como dice la palabra del Señor, la fe de muchos se enfriará. Entonces este es otro acontecimiento que está viéndose y es muy latente en nuestros días. La fe va a bajar
pero la maldad está subiendo. Que el Señor nos cuide, que el Señor lo cuide a usted, cuide a su familia, que me cuide a mí, a mi familia, que cuide a la congregación para guardar la fe, que es, que es el motor que va a ser necesario para las luchas que pueden venir. También el apóstol Pablo, en la carta que le escribió a Timoteo en la primera epístola, el capítulo 4, versículo 1, indica algo semejante. Dice en ese versículo: algunos se apartarán de la fe. ¿Ya? La fe entonces se puede mantener. La fe entonces se puede debilitar. O simplemente la fe se puede extinguir. Por eso es necesario que nos exhortemos con la palabra de Dios, cada uno de nosotros, para no debilitarnos en esta preciosa virtud que proviene de Dios nuestro Padre Celestial. Si a alguien le falta fe, si alguien necesita la palabra del Señor, y Dios mismo está dispuesto para fortalecer a sus hijos. A continuación, hermano, quiero mencionar algunos versículos que nos van a servir de ayuda para alimentar nuestra fe. Seguramente usted tiene su Biblia, y si no, ojalá le queden grabados algunos versículos que yo tengo apuntados aquí, que nos van a ayudar a mantener, a crecer, y si no hay, también para crear la fe en nuestro Señor. Isaías 41:10, el profeta escribe: así que no temas, porque yo estoy contigo, le dijeron. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré con mi diestra victoriosa. Ese es nuestro Dios. Ese es el autor de la fe. Ese es el Dios que le dijo a Isaías: no temas, yo estoy contigo. Y la palabra del Señor también tenemos que tomarla de forma personal. Usted pondrá su nombre, yo pondré mi nombre, y el Señor nos dirá: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré con mi diestra victoriosa. Esto alimenta la fe, hermanos, estos versículos. Él nunca nos dejará solos. Como dijo alguien por ahí, mi Dios, nuestro Dios, ese Dios que yo sirvo, ese Dios que usted sirve, ese Dios que adoramos todos los días, con nuestro culto racional, nuestro culto familiar, ojalá, ese Dios es mucho más grande que todos los problemas juntos. ¿Estamos de acuerdo? En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, se registra que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Quién no ha pasado angustia? ¿A quién no le ha tocado vivir situaciones duras, difíciles en la vida? Pero Jehová, nuestro Dios, Él es bueno, y en el medio de la angustia, Él nos ayuda a pasar esas situaciones. A pesar de las circunstancias, no debemos de dudar de la bondad de Dios. Esto también alimenta la fe en nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, aquí en el mundo no lo puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La persona que no conoce a Jesucristo, es muy difícil, o por no decir imposible, que ejerza una fe puesta en Él, una fe sana, una fe limpia. Por eso que dice el versículo acá: a quien el mundo no lo puede recibir, porque ni le ve ni lo conoce. Pero nosotros conocemos a Dios, conocemos a nuestro Padre, porque tenemos una relación con Él. Segunda Timoteo 1:7 se registra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos capacita para enfrentar situaciones difíciles de nuestras vidas. Esto también alimenta nuestra fe. Que el Señor Jesucristo nos ayude a mantener la fe en Él hasta que Él venga por nosotros. Estimados hermanos, que esta palabra del Señor, que podemos compartirla en esta ocasión,
pueda servir para su vida como a mí me ha servido. Cuando uno le toca exhortar o compartir la palabra del Señor, el que más bendecido es la persona que está aquí. Y por gracia y por misericordia de Dios solamente puedo decir que la palabra de Dios, que la presencia de Dios ha sido lo más maravilloso para mi vida. Y quiero también y deseo que también Él sea lo más maravilloso para su vida. Que el Señor le bendiga en esta nueva semana que comenzamos y Él pueda ser el que fortalezca su fe. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén.